Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. Em, Parto de que hay que tener en cuenta, ¿no?, que para hacer un diseño sísmico es importante entender que la energía va a ser disipada a través de los elementos, vigas y columnas. Ahora, ¿de qué energía estoy hablando? De la energía sísmica, la energía que ingresa debido a los terremotos, debido a los sismos, ¿no? La energía que ingresa debido a estos eventos, ¿no?, ingresa a la estructura y genera lo que es el fenómeno de la vibración. Ahora, ¿en qué consiste esta filosofía del diseño sísmico? Consiste en que esta energía pueda ser disipada. Ahora bien, ¿a través de quién se va a disipar? ¿No? Se va a disipar a través de los elementos estructurales. Ahora, específicamente hablando, vigas, columnas o placas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que ya frente a un sismo severo, no vamos a trabajar en un rango elástico. En un rango elástico, los elementos pues se deforman, pero vuelven a su estado original, ¿no? Sin embargo, eh, cuando ya tenemos un sismo severo, ¿no?, en una estructura bien diseñada convencionalmente, de todas maneras va a haber daño. De todas maneras se va a incursionar en un régimen inelástico. ¿Ok? Pero, ¿cuál es qué es lo que se debe lograr, ¿no? Lo que se debe lograr es que no estemos al borde del colapso. Eso es importante, ¿no? Que no se llegue al borde del colapso y que estos elementos tengan ductilidad. Eso es una propiedad importantísima cuando nosotros queremos hacer elementos sismo resistentes, cuando queremos hacer un diseño sismo resistente. O sea, tenemos que lograr que haya ductilidad, pero no cualquier ductilidad, una ductilidad que satisfaga los requisitos de las normativas. ¿Y por qué? Porque las normativas pues están hechas a bases de ensayos, de experiencia, de estudios, ¿no? Y que ya tienen ciertos estándares que van a lograr esto, van a lograr que haya deformación inelástica, pero que no estemos cerca del colapso, ¿correcto? Entonces, el mecanismo de comportamiento inelástico de la estructura que garantiza la ductilidad deseada, dice, ¿no? Y se diseñan secciones críticas de dicho mecanismo. No todas las vigas y no todas las columnas, no todas los puntos de las vigas ni todos los puntos de las columnas van a ser críticos, no, van a haber unas zonas que son zonas críticas, son zonas que van a desarrollar esta inelasticidad. ¿Correcto? Y estas zonas se le llaman articulaciones plásticas, zonas de rótulas plásticas o articulaciones plásticas. ¿Por qué le llamamos rótulas o articulaciones? Porque se degrada la rigidez, se pierde la rigidez hasta llegar a un estado de que solamente hay una sección, hay una zona que ya no resiste momentos, ¿no? Ya no resiste momentos, solamente resiste fuerzas. Entonces a eso se le llama una rótula plástica, pero para que llegue a ello ha tenido que haber una gran deformación o una gran inversión de movimiento, cargas cíclicas, carga, descarga, y ha tenido que suceder pues un evento severo, ¿no? Y que tenga una gran duración, ¿no? Generalmente los eventos severos duran pues entre 1 a 2 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda uno puede observar, ¿no?, cómo es una rótula plástica, ¿no? Cómo es una rótula plástica en vigas, ¿no? Ahí se puede observar que el concreto se deteriora, ¿no? El concreto se deteriora, el concreto se daña, ¿no? Esto es importante entenderlo porque si no tenemos claro estos conceptos, ¿no?, después puede ser que estemos en una obra, ¿no? De repente no somos ingenieros estructurales, somos ingenieros de campo, estemos en una obra y permitamos que se hagan ciertos cambios, ciertas modificaciones, ciertos trabajos en zonas que es imperdonable hacerlos.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo yo alegremente en un pórtico decir, ah, ya voy a anclar un elemento más ahí en la viga, voy a colocar algo allí para que soporte tal cosa o para que sirva de tal otra, ¿no? Entonces así voy a hacer unos anclajes justo en la zona donde se van a formar las rótulas. No, eso no es posible, eso no está bien, ¿no? Entonces, el ingeniero de campo debe saber, ¿no? Que estas zonas no deben de ser por ningún motivo sobrecargadas o utilizadas para otras cosas, ni mucho menos perforadas ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estas zonas son críticas, son zonas críticas, ¿no? Por ejemplo, en las vigas, los extremos son críticos, en las columnas, como se puede ver ahí en la imagen, ¿no? También esas zonas son críticas, las zonas de los extremos también, ¿no? Allí se va a dar esta rotulación, el concreto se va a deteriorar. El concreto no confinado, ¿cuál es el concreto no confinado? El concreto no confinado es el concreto que está fuera de los estribos. Ese concreto se va a dañar, se va a rajar y se va a salir, ¿correcto? Y va a quedar solamente el concreto confinado. Para eso tiene que estar bien confinado. Y ese concreto confinado también va a sufrir deterioros, ¿no? Entonces, si yo alegremente le paso un perno, ¿no? O hago traslapes ahí, la norma prohíbe traslapes, ¿no? Entonces, ¿por qué prohíbe traslapes la norma? Porque justamente los traslapes, ¿no? Ustedes, por sus conocimientos, de repente tienen conocimientos, han llevado el curso de concreto armado, ¿no? De repente acá hay algunos egresados, ¿no? En los traslapes, la transferencia de fuerzas de un fierro a otro se da a través del concreto. O sea, el concreto interviene y colabora en esa transferencia de fuerzas de un fierro a otro. Pero si yo voy a tener una parte en donde no, en donde el concreto va a sufrir, pues yo no puedo poner un traslape ahí. No sirve de nada el traslape, ¿correcto? Entonces, las vigas y columnas no alcanzan su capacidad cuando se forman rótulas plásticas. ¿Qué quiere decir? El diseño que se hace cuando hablamos de diseño sísmico en concreto armado y también en acero, cuando hablamos de un diseño sísmico en acero, ¿no? Se habla de un diseño por capacidad, ¿no? Entonces, un diseño por capacidad que significa de que le damos a los elementos condiciones para desarrollar, para que sean capaces de desarrollar su utilidad, ¿no? Entonces, que no agotan su capacidad, ¿no? ¿Y cuándo un elemento agota su capacidad? Cuando falla, ¿no? Ahí agota su capacidad. Pero si el elemento o zonas de los elementos desarrollan su utilidad completamente hasta formar la rótula plástica y no fallan, significa que ha sido un correcto diseño por capacidad, ¿correcto? Entonces, en una zona como esta, en estas zonas de las vigas y columnas de concreto armado, no puede existir falla frágil. Eso es impensable. No puede existir, no debe haber una falla frágil, ¿correcto? Las fallas frágiles son fallas explosivas, son fallas súbitas, son fallas que matan, ¿no? En cambio, las fallas, el desarrollo de la utilidad, es cierto, hay un deterioro del elemento, es cierto, hay que repararlo luego. Yo no puedo habitar un edificio que ha desarrollado sus rótulas plásticas, no lo puedo habitar alegremente después del sismo, no, pues eso no se puede hacer, ¿no? Primero tiene que ser evaluado y muy de seguro va a tener que ser reforzado, reparado, y luego recién voy a poder habitar el edificio, ¿correcto? Pero las rótulas plásticas no matan, ¿no? El edificio no se vuelve inestable, ¿correcto? Entonces, ahí se puede ver un ejemplo también de cómo se va desarrollando las rótulas plásticas en los elementos, ¿no? Se va desarrollando en las vigas, ¿no? Lo principal, ¿no? En la filosofía del diseño sismo resistente de vigas y columnas es que estas rótulas primero se den en las vigas, primero que debe darse es en las vigas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si nosotros tenemos una rotulación, ¿no? En la parte superior e inferior de una columna?
¿no? Por ejemplo, voy a presentar toda mi pantalla para poder escribir, ¿ya? A ver, un ratito. Me confirman si se ve ya. Me confirman si se ve. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se logra ver, ingeniero. Gracias, gracias. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo, si primero se dan las rótulas acá, ¿no? Se da la rótula acá, aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí. ¿Qué va a pasar? Si primero se dan las rótulas de esta manera, lo que va a pasar es simplemente que la estructura se vuelve, de ser estructura pasa a ser mecanismo, ¿no? Pasa a ser mecanismo y colapsa, colapsa, ¿ven? La estructura colapsa. Entonces ahí ya falló la estructura, ¿se dan cuenta? Entonces, eso no debe pasar. Entonces, ¿qué criterio manejamos cuando hablamos de un diseño sismo resistente de vigas y columnas de concreto armado o también de acero? Usamos el criterio de viga débil, columna fuerte. Viga débil, columna fuerte. ¿Para qué? Para que las rótulas, para que la energía se disipe primero a través de las vigas. ¿Correcto? Entonces, entonces el comportamiento de los elementos va a ser, este va a ser el comportamiento de los elementos. ¿No? Va a haber un desarrollo primero elástico y luego va a haber un desarrollo inelástico, un largo desarrollo inelástico, ¿no? Disipando energía. ¿Correcto? En nuestra norma, ¿no? Tenemos, en concreto armado tenemos tres sistemas de concreto armado, ¿no? Fuera de los muros de utilidad limitada, tenemos tres sistemas. Tenemos el sistema porticado, el sistema dual y el sistema de muros estructurales. En el sistema porticado, ¿no? Quien trabaja principalmente son los pórticos, ¿correcto? Por lo tanto, ¿no? Un sistema desaporticado cuando el cortante en las columnas es por lo menos el 80% del cortante total. Viene el sismo, genera un corte, y por lo menos el 80% de ese sismo está tomado por las columnas. Ese es un sistema porticado. Un sistema de muros estructurales es al revés, ¿no? Un sistema de muros estructurales es aquel sistema en donde por lo menos el 80% del cortante sísmico es tomado por las placas, por los muros, ¿no? Y por lo tanto el sistema dual sería un intermedio, ¿no? Sería un intermedio. Entonces, el sistema dual es aquel sistema en donde el cortante en los muros está entre el 20 y el 80%. Está entre el 20 y el 80%, ¿no? Entonces, o también podríamos decir que el cortante en las columnas está entre el 20 y el 80%. Ahora bien, en la norma, eso está en la norma 030, en nuestra normativa de 030. La norma es 060, la vigente todavía, porque ya hay una propuesta de norma, pero todavía no está promulgada. La vigente, ¿no? Divide el sistema dual en dos sistemas. Un sistema dual tipo 1 y un sistema dual tipo 2. El sistema dual tipo 1 es un sistema que está, o un subsistema, que se comporta de una manera más cercana al comportamiento de muros estructurales. Y quiere decir que los duales tipo 1, ¿no? Por lo menos el 60% del cortante lo toman los muros. Por lo menos el 60% del cortante, ¿no? Entonces el cortante que toman los muros está entre el 60 y el 80%. Ese es el dual tipo 1. Y el dual tipo 2 es un subsistema dual que tiene un comportamiento más similar al sistema porticado. Quiere decir que aquí, en los sistemas duales tipo 2, los pórticos cobran mayor relevancia. O sea que en los duales tipo 2, ¿no? El cortante que toman las columnas por lo menos es del 40 al 80%. El cortante que toman las columnas está entre el 40 al 80%. Entonces, estos son los sistemas que manejamos y la norma 060 agrupa, para dar sus requisitos de diseño, los agrupa en dos, los agrupa en pórticos duales tipo 2 y muros y duales tipo 1. Y da criterios de diseño para ambos. Ahora bien,
¿Cuál es el, no sé si hay alguna pregunta, creo, perdón, hay una consulta, pregunta? Sí, a ver, voy a ver la pregunta que está acá. Dice, ingeniero, buenas noches, ¿qué opinas sobre el sistema estructural mixto que no se nombra en la E030? Un sistema estructural mixto, en general, es un sistema que tiene que tiene dos sistemas en las direcciones principales, dos sistemas distintos. Por ejemplo, un sistema estructural mixto puede ser en una dirección pórticos y en otra dirección muros, en una dirección dual, en otra dirección porticado, ¿no? Pero de repente el más crítico y el que más, el que más problemas tiene es cuando combinamos nosotros albañilería con aporticado o albañilería con concreto armado. Por ejemplo, en una dirección, y eso es algo muy típico en las construcciones de viviendas, ¿no? O multifamiliares en áreas pequeñas, ¿no? Porque los lotes por lo general son estrechos. Entonces, ¿qué hacen? En una dirección colocan albañilería y en otra dirección colocan eh, concreto armado. En la dirección corta colocan concreto armado y en la dirección larga colocan albañilería, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Pues que muchas veces está mal entendido la normativa, ¿no? Porque hay algunos estructurales que dicen, este, como en la dirección larga es albañilería, la norma me dice que la deriva máxima de albañilería es 0.005, pero como la dirección corta es concreto armado, entonces la norma me dice que en la dirección corta la deriva máxima es 0.007. Y así lo hacen, y eso está mal, ¿ya? Eso está mal, eso tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado porque, ¿por qué? Porque yo tengo acá muros de albañilería, tengo muros, ¿no? Aquí tengo muros de albañilería, aquí tengo muros de albañilería. Y si yo permito, y si yo permito que esta deriva en esta dirección llegue, si yo le permito que la deriva en esta dirección llegue a 0.007, ¿ya? 0.007, si yo permito eso, ¿qué va a pasar? Estos muros van a fallar, porque estos muros no, porque la albañería en estos casos está amarrada con los pórticos, ¿correcto? La albañería está amarrada con los pórticos. Si yo permito que los pórticos se distorsionen hasta 0.07, lo que va a pasar es que la albañería va a fallar, porque la albañería no soporta 0.07. La albañería soporta hasta 0.05. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Cuando se tiene un sistema mixto, lo que hay que tener en cuenta es, uno, tener conocimientos del diseño de albañilería confinada, que no es como el concreto armado, es distinto, ¿ya? Eso ya lo dejaremos para otro webinar. Y también, otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, las derivas permitidas en ambas direcciones deben ser 0.05. Ya, esa sería mi respuesta a la consulta del participante. Bien, después continúo. En cuanto a vigas, ¿no? En cuanto a vigas, es importante tener en cuenta que eh, la fuerza cortante, ¿no? Va a tener que ser diseñada de otra manera. O sea, a veces estamos acostumbrados, ¿no? A que la cortante yo la saco del software, ¿no? Y eso no es así. ¿No? Inclusive eso, bueno, eso tendríamos que hablar un poco más de cómo leer los software y estas cosas, pero ahorita me concentro en que eh, el cortante de diseño, el cortante de diseño tiene que ser conforme a la normativa. Ahora bien, por eso la norma hace una diferencia, ¿no? Dice requisitos para vigas de edificios o de muros o duales tipo 1. O sea, lo que me está diciendo primero es requisitos para vigas de edificios en donde la principal acción de sismo lo toman los muros, ¿no? Entonces, si tengo un edificio en donde la principal acción sísmica la toman los muros, las vigas van a tener importancia, pero
no, sus exigencias no van a ser tantas. Muy distinto a estos requisitos de acá, ¿no? Requisitos para vigas de edificios duales o aporticados. Ahí ya nosotros vamos a tener allí una exigencia mayor. Allí la exigencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en estos edificios, quien va a tomar el sismo principalmente van a ser los pórticos, las vigas y columnas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice la norma sobre esto? La norma nos dice que para duales tipo 1 o de muros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un diseño del cortante asociado, dice, asociado al desarrollo de los momentos nominales. O sea, lo que vamos a lograr, lo que vamos a lograr es que nunca falle por corte. El edificio, las vigas, ¿no? Pueden tener un momento mayor al momento de diseño, ¿no? Entonces, el momento crece, 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 y así como el momento crece, el cortante crece. Pero, si yo diseño, ¿no? Si yo diseño con una fuerza cortante asociada al desarrollo de los momentos nominales, voy a lograr de que por más de que tenga un gran momento, ¿no? No haya falla por corte. Y también hay que tener en cuenta qué cosa, el cortante isostático, calculado para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. ¿Correcto? Entonces eso también, el cortante isostático asociado a las cargas de gravedad tributarias simplificadas, ¿no? También tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, son dos criterios. Uno es, hay que sumar el cortante por cargas de gravedad amplificadas y sumamos al cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales. La norma me dice, si yo no quiero hacer este análisis, puedo también trabajar, ¿no? Y calcular el cortante, solamente que en las acciones sísmicas, ¿no? Le ponemos un factor de 2.5. O sea, hago mis combinaciones de carga, ¿no? Hago mis casos de carga, mis combinaciones, pero en el caso sismo ya no se multiplica por 1, sino por 2.5, ¿no? El punto B no es muy recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque el punto B me va a dar un cortante muy grande, ¿no? Me va a dar un cortante muy grande y ese cortante que es muy grande, después voy a tener una gran cantidad de estribos que voy a colocar y pues mi cliente no, pues lo voy a dejar misio o ya no me va a contratar, ¿no? Lo ideal es trabajar con la letra A, ¿no? Lo ideal es trabajar con la letra A. Ahora, ¿cómo así? Acá está, acá está el diagrama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cortante asociado al desarrollo de los momentos nominales. ¿Cómo calculo ese cortante? Por estática, ¿no? Si ustedes recuerdan su estática, ¿no? Yo tengo acá tengo acá la viga, ¿no? Tengo acá la viga, está la viga, ¿no? Aquí tengo vamos a, entonces en la viga nosotros tenemos, ¿no? Aquí tengo un momento, y aquí tengo un momento. Entonces, llegamos a un momento igual al momento nominal. ¿Qué es el momento nominal? El momento nominal es el momento resistente de la sección, sin reducción. Ustedes ven, sin reducción, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el momento nominal izquierdo desarrollado en la parte superior y el momento nominal derecho en donde tracciona la parte inferior, ¿no? Entonces, ya llegué a estos momentos nominales. ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? El cortante, ¿no? Primero la dirección se saca de una manera sencilla, ¿no? Vemos que ambos momentos están tratando de girar a la viga en dirección antihoraria. Entonces mis cortantes deben generar un par horario, ¿no? Un par horario, ¿no? Un par horario que contrarreste ese giro, ¿no? Entonces esa es la dirección de los cortes, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculo ese cortante? Ese cortante lo calculo pues eh,
lo calculo por estática, ¿no? ¿Qué dice la estática? La estática dice sumatorio de momentos en este punto igual a cero. ¿Quién hace momentos en ese punto? Momentos en ese punto lo hacen MNI más MND, ¿no? Más B1 por LN, igual a cero, ¿no? O menos, perdón, no menos, menos, menos. Entonces, ¿cuánto vale el cortante B1? El cortante B1 va a ser igual a MND, MNI más MND entre LN. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la parte asociada a los momentos nominales. Tenía por estática, ¿no? Y eso es lo que está acá. Si ustedes ven, eso está acá. Aquí, ¿correcto? Y la otra parte es la asociada a las cargas de gravedad tributarias, amplificadas, ¿no? Amplificadas, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar una carga amplificada, 1.25 de la muerta más la viva, y esta carga, pues, ¿quién la toma? Dos cortes, ¿no? Entonces, ¿cuánto valen? El W por la longitud entre 2. El cortante total va a ser igual a esto. Ahí está, ese es el cortante total, ¿no? Ahora, si yo quiero hallar lo mismo, pero para la derecha, ¿no? El cortante máximo a la derecha, lo que tengo que hacer es trabajar con este momento nominal que tracciona abajo y este momento nominal que tracciona arriba. Y con eso puedo sacar el cortante a la derecha. Entonces, noten ustedes que de esa manera yo estoy haciendo un diseño por corte que busque o que garantice, entre comillas, que no falle, pese a que ya tenemos los momentos resistentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con, las vigas de esporticados o duales tipo 2? La diferencia radica solamente en estos momentos, porque cuando trabajamos con duales tipo 2, ¿no? O aporticados, ya no trabajamos con los momentos nominales, trabajamos con los momentos probables, ¿no? Y los momentos probables son 1.25 veces de los momentos nominales, ¿correcto? Estos momentos probables, que si ustedes ven acá, tienen el valor de 1.25 los momentos nominales, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que de repente los que han estado en obra, también se les hace este concepto conocido, y es que el concreto que llega a obra, de una mezcladora bien hecha, ¿no? Que trabaja bien o una mezcla bien hecha, por lo general tiene una resistencia F' mayor a la resistencia de diseño. El mismo acero tiene, por lo general, una resistencia mayor a la resistencia con la que hacemos los cálculos, ¿no? Eh, entonces, hay una sobreresistencia, ¿no? Los materiales y el diseño bien hecho siempre tienen una sobreresistencia, ¿no? Tienen una sobreresistencia. Entonces, esta sobreresistencia va a lograr que de repente pasamos el momento nominal, el sismo logra que se pase el momento nominal y no falla, y no falla. Entonces, aquí en este caso, para proteger más a la viga, ¿no? Se le, se le coloca un momento 1.25 veces el momento nominal, o sea, también llamado el momento probable. Y se hace lo mismo para calcular el cortante, ¿correcto? Se hace lo mismo para calcular el cortante. Entonces, eh, esos son los requisitos de corte, ¿no? Los requisitos de corte. Eh, luego tenemos nosotros algunas limitaciones, ¿no? Limitaciones. Por ejemplo, debe haber refuerzo continuo, ¿no?
tenemos que tener en cuenta el acero mínimo que se necesita, ¿no? Debe haber el traslape, no debe ser dentro de la zona de confinamiento, no puede ser, ¿ya? Los empalmes, soldados tienen otras características. La resistencia a momento positivo no debe ser menor que un tercio de la resistencia a momento negativo. Aquí, ¿qué hace la norma? La norma se cuida de la inversión de momentos, ¿no? Yo no puedo tener en un momento positivo, no puedo tener pues una quinta parte de lo que pasa en el momento negativo, eso sería irreal, ¿no? Eso sería irreal. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, siempre considera que la resistencia a momento positivo sea por lo menos un tercio de la resistencia a momento negativo, ¿correcto? Eh, También nos habla de un estribado, ¿no? ¿Para qué nos dice, para qué nos pide esto? Nos pide esto para que podamos nosotros tener una zona llamada zona de confinamiento. La zona de confinamiento en las vigas, ¿no? Se encuentra dentro de la región igual a 2H, o sea, en una región de longitud igual a dos veces el peralte de la viga. Dos veces el peralte de la viga, 2H. Dos veces el peralte de la viga, 2H. ¿No? Entonces, aquí nosotros tenemos que esta zona de la viga, y esto por favor ténganlo en cuenta, porque de repente algunos de ustedes no son estructurales o no van a ser estructurales, estas zonas son críticas en los pórticos, son críticas, ¿correcto? Yo no puedo estar ahí haciendo cosas raras ahí en esas zonas, no, son críticas. Yo no puedo poner mi traslape ahí, no, son zonas críticas, ¿ya? Entonces, a esas zonas se le llaman zonas de confinamiento y debo de seguir unos requisitos de espaciamientos de estribos, ¿no? Tengo que seguir unos requisitos de espaciamiento de estribos. De manera que siempre tengamos una zona llamada confinada. Pero, profesor, ¿qué pasa si por la demanda de corte, el cortante que yo he calculado, me exige que tenga estribos más juntitos, ¿no? Si la demanda del corte me exige que tenga estribos más cortitos, ¿qué hago? ¿Les coloco los estribos más cortitos o no lo coloco? Sí, colócale los estribos, perdón, a un espaciamiento más pequeño, más corto, ¿ya? Porque, porque la norma nos dice, esto es para satisfacer el confinamiento, pero también nos dice de que manda la fuerza de corte. Si la fuerza de corte me dice que necesito espaciamientos más pequeños, pues tengo que darle espaciamiento más, ¿correcto? Ahora, esos espaciamientos entre estribos, la norma nos habla de estos cuatro casos. Uno, el peralte efectivo entre 4, pero no debe ser menor que 150. O sea que si el peralte efectivo me sale 110, no, yo no puedo usar menos de 50. Dos, 10 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. 10 veces el diámetro de la barra longitudinal, ¿no? C, 24 veces el diámetro del estribo. D, 30 milímetros, 30 centímetros. Entonces, del menor de esos cuatro casos, ese va a ser mi espaciamiento para mi zona de confinamiento. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia con lo que pasa en vigas de sistemas aporticados? Acuérdense que para vigas de sistemas aporticados la exigencia es mayor. Entonces debe de haber una exigencia mayor a esta. ¿Correcto? Y eso está por acá, ¿no? Aquí está. Dice, los estribos deben estar separados de cuartos. En el anterior caso me decían de cuartos, pero no te puedes exceder no puede ser menor a 15 centímetros. Acá sí. Acá tengo que la zona de confinamiento del estribado debe tener un espaciamiento menor a de cuartos, 8 veces el diámetro de las barras longitudinales y luego 24 veces el diámetro de 30 centímetros. Entonces, eso es importante tener en cuenta a la hora de hacer un diseño sísmico de vigas o columnas, ¿correcto? Entonces, eh,
Aquí tengo el espaciamiento. Y también otra cosa importante es esta, ¿no? Es que debo de poner diámetros mínimos. Por ejemplo, la norma me dice que si yo tengo una varilla longitudinal de hasta 1 pulgada, puedo usar estribos de 3/8. Pero si uso varillas longitudinales de mayor diámetro, o sea, más que 1 pulgada, solamente puedo usar estribos de media, nada más. Eso es importante aclarar, ¿no? Es importante aclarar porque eh, por lo general nosotros estamos acostumbrados a usar estribos de 3/8 y se acabó. No es así, no es así. La norma nos dice que si hay una exigencia de corte fuerte, podemos, deberíamos, o sea, bueno, la norma nos dice de que si yo tengo varillas longitudinales muy grandes, deberíamos usar estribos más grandes, ¿no? En este caso, si tengo una varilla longitudinal, por ejemplo, de 1 3/8 o de 1 1/2, debo de usar estribos de medio, ¿ya? Esto también, está en los dos lados, ¿correcto? Eso está en los dos lados. Y, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? Yo les voy a pasar a través de la coordinación, ¿no? De la empresa, de CAPI, un Excel, ¿no? Un Excel, aquí está el Excel, ¿ya? Les voy a pasar un Excel, en donde ustedes van a poder hacer un diseño sísmico para porticados y para duales, ¿ok? No sé si hay alguna consulta, duda hasta aquí. Si no, paso a explicar un poco de columnas. Muy bien, entonces voy a pasar a hablar un poco de lo que es el diseño de columnas, ¿ok? En cuanto al diseño de columnas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cortante, si nosotros observamos acá en ese gráfico, ¿cómo es el cortante? El cortante ya no es similar a las vigas. En las vigas el cortante variaba, ¿no? En columnas, lo que vamos a tener es un cortante uniforme. Un cortante uniforme. ¿Y cómo saco ese cortante uniforme? Ese cortante uniforme tengo que sacarlo, dice, de la suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales del elemento en cada extremo restringido de la luz libre, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo de que este cortante está asociado a estos momentos. Está asociado a esos momentos. ¿Y cómo se calcula el cortante? Estática, ¿no? Aplicando la estática, yo tengo que el cortante va a ser eh, este de acá, ¿no? Y este de acá también, ¿no? Que en el caso de que haya inversión de momentos, ¿no? Por ejemplo, acá el momento está en sentido horario, ¿no? En sentido horario, y acá los momentos están en sentido horario también. Entonces el cortante se calcula de esta manera. Ahora, ¿a qué momento nominal me puedo referir? Si yo en columnas yo tengo todo un diagrama de interacción con varios momentos, ¿no? Con varios momentos. Entonces, ¿cuál es el momento nominal? ¿Cuál es el momento nominal? Ah, ya, tengo que hacer es dentro de mi, dentro de mi diagrama, ubico el punto momento último, carga última. Y con ese punto, lo que voy a hacer es ir, ¿no? Lo que debo de hacer es esto, ¿no? Es eh, así, ¿no? Trazo una horizontal que pase por el punto
y veo en dónde cruza el diagrama de interacción. Y ese punto es el momento nominal, ¿no? Por lo general, las columnas tienen una sección simétrica, ¿no? En varillas. A veces esta expresión más fácil, podríamos decir que el momento nominal izquierdo, eh, ¿no? El momento nominal izquierdo y el momento nominal, perdón, inferior y superior, ¿no? El momento nominal inferior y superior, ¿no? Lo saco gracias al diagrama de interacción, ¿no? Entre la altura libre, ¿no? HN es la altura libre, no es la altura de piso a piso, ¿ya? HN es la altura libre. Entonces, de esa manera tengo el cortante y tengo que hacer mi diseño con eso, ¿ya? Eh, un dato importante es que las cuantías no deben de ser menores de 1% y mayores de ni mayores de 6%, ¿ok? La norma nos habla de que si se excede el 4% debemos incluir planos de detalles, ¿no? Planos de detalles constructivos. Ahora bien, mi consejo sería que nunca pasen de 3%. Ese sería mi consejo, no pasen del 3%, ¿ya? Porque es bastante fierro, ¿ya? Es bastante fierro. Entonces aquí tenemos algunas características también de la zona crítica. ¿Cuál es la zona crítica en columnas? La zona crítica en columnas es esta, ¿no? Es esta de acá. Esta es la zona crítica en columnas. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo yo sé dos cosas? ¿Cómo yo sé esta distancia? ¿Cómo yo sé esto? ¿Cómo sé esa distancia? ¿No? Eso me lo dice la norma. La norma me dice que debo de proporcionar estribos cerrados de confinamiento con un espaciamiento de S sub 0 por una longitud de L sub 0 medidas de la cara del nudo, ¿no? Los estribos serán como mínimo de 8 milímetros de diámetro para varillas longitudinales de 5 octavos, 3 octavos de hasta 1 pulgada y de media para más diámetro. Entonces aquí yo puedo sacar el espaciamiento S sub 0. S sub 0 me dicen que es 8 veces el diámetro de la varilla longitudinal de menor diámetro, la mitad de la menor dimensión de la sección transversal, ¿no? Y 10 centímetros. Entonces, ese sub 0 vendría a ser, eh, perdón, aquí creo que cometí un error. Ese sub 0 vendría a ser el espaciamiento entre estribos. Eso vendría a ser ese sub 0, ¿ya? Y L sub 0 vendría a ser esto. L sub 0 vendría a ser, este vendría a ser L sub 0 y este vendría a ser L sub 0, ¿correcto? Entonces, eso lo tengo que definir, ¿no? Lo tengo que definir. Entonces, S sub 0, el espaciamiento entre estribos, dice 8 veces el diámetro de la varilla longitudinal, la mitad de la menor dimensión y 10 centímetros. ¿Cuál es el más crítico? A veces 10 centímetros, a veces, ¿no? Y también L sub 0, que ya expliqué que esa es la longitud de zona crítica, dice que no debe ser menor que el mayor de un sexto de la luz libre del elemento, la mayor dimensión de la sección transversal y 50 centímetros. Entonces ahí está la longitud L sub 0, ¿no? Es importante la zona de confinamiento, nunca se olviden en sus proyectos, ¿ya? Nunca se olviden en sus proyectos cómo está detallada las zonas de confinamiento, cómo están detalladas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Los estribos están dentro de la zona de confinamiento, L sub 0, ¿ven? Los estribos bien poco espaciados. Adentro tenemos los estribos, pero colocados ya conforme a la normativa, no es una zona de confinamiento, se le están llamando zona central, ¿correcto? Entonces, eh, noten también, y eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante, noten también que los nudos, ¿no? Tengan en cuenta que los nudos de acá, estos nudos van a ser también solicitados a corte, o sea, también va a resistir corte. Entonces, ¿qué se debe hacer?
se debe colocar, ahí está, ¿no? Entonces, estas zonas son las zonas de los nudos. Y en esos nudos debe de ir refuerzo de corte. Debe de ir, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Debe de tener su refuerzo de corte.